Hay una palabra que se repite mucho en la Biblia y es la palabra circuncisión. Y esta palabra ha generado confusión para algunos grupos cristianos y algunos desafortunadamente han generado disputas respecto a la circuncisión. Y hoy entonces quiero hablar qué significa la circuncisión para el cristiano. Hay una circuncisión física, pero también hay una circuncisión espiritual. ¿Cómo surge? Y específicamente, ¿para quién fue dado el mandamiento de circuncidarse? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 17. Les invito para que me acompañen. Génesis 17. Voy a leer y dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo.
El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Esta es la primera mención que nosotros tenemos acerca de la circuncisión. Circuncisión significa cortar en círculo. Escisión es un corte, es cortar, escindir. Circun es círculo, entonces es cortar en círculo, y es cortar la carne del prepucio, es decir, quitar la tela del glande del pene. Y es esta una orden que Dios está dando para hacer la señal del pacto que Dios tiene con Abraham. Le cambia su nombre a Abraham, de Abram a Abraham, de Sarai por Sara, y a la vez les dice: esta será
la señal del pacto que yo hago con ustedes. Y es que todos los varones a los 8 días de nacidos deberán ser circuncidados. Ahora, este pacto Dios lo estableció con Abraham y con su descendencia. Pero vamos a ver otro pasaje que también los que eran extranjeros, pero que querían quedarse ahí en Israel, los que habían sido comprados como esclavos o que habían nacido en casa de descendientes de Abraham y querían quedarse, ellos tenían que ser circuncidados. Vamos a ver lo que dice Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio, la burla, el escarnio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura
y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Los israelitas que habían salido de Egipto estaban circuncidados, pero los que nacieron en el periodo de la peregrinación, en el camino, en el desierto, no fueron circuncidados. Y entre ellos estaban los niños, los jóvenes y algunos que quizás hasta tendrían ya 40 años. Por eso Dios vuelve a dar una orden, que Josué circuncidara a toda esa población, porque iban a entrar a la tierra prometida. Pero esta señal de pacto era para indicar que pertenecían al pueblo santo de Dios. Entonces, la circuncisión de la carne, la circuncisión física, fue una señal del pacto de los judíos, de los hebreos, de los israelitas, del pueblo de Israel, para ser el pueblo escogido por Dios. Entonces, todo aquel que quería formar parte del pueblo de Israel tenía que ser circuncidado. Y así fuese extranjero, así fuesen hombres de otros países o naciones que quisieran ser del pueblo de Israel, tenían que circuncidarse. Esa era la señal. Y hasta hoy los judíos se circuncidan. Pero vamos a ver una mención en la Biblia en el Nuevo Testamento. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles
oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, se abstengáis de sangre, de ahogado y de fornicación.
de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y afirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. En el capítulo 15, el versículo 1 es muy interesante e importante. Dice que algunos de Judea enseñaban a los hermanos no judíos y les decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ese grupo de personas se llamaba judaizantes, los que querían que los gentiles que habían creído se hicieran judíos en la carne, que adoptaran los ritos de los judíos. Por ejemplo, guardar el sábado, guardar la ley de Moisés, circuncidarse, celebrar las fiestas de las trompetas, de las enramadas, todo. Y habían ido a visitar a los creyentes de Antioquía y de otros lugares. Y los cristianos que no eran judíos se habían desanimado. Y Pablo y Bernabé contendían contra ellos. Y se habían hecho discusiones grandes, porque estaban causando problemas en las iglesias, divisiones en las iglesias. Como hoy en día hay grupos judaizantes, pueden ser los del judaísmo actual, que se les llama los mesiánicos. Los mesiánicos es un grupo actual que enseña que el cristiano debe celebrar ciertas fiestas que Dios le ordenó a Moisés para enseñar a Israel. Los judaizantes o judíos o mesiánicos actuales enseñan que cuando alguien se bautiza le deben cambiar de nombre, y si se llama Verónica hay que ponerle tal vez un nombre hebreo como Tabita o Elizabeth o Esther. Y que si alguien se llama, por ejemplo, Seferino, hay que ponerle Silas, o hay que ponerle Joab o otro nombre bíblico. Y ellos también dicen que todos los cristianos deben leer en hebreo y que deben saludarse en hebreo y que deben también celebrar la cena del Señor con los elementos desde Israel. Entonces mandan a comprar jugo de la vid desde Israel, importado, el aceite importado.
y cuando se casan hacen una enramada, como un techito, aquí imagínense, al estilo de los hebreos, y los casan a los novios. No estoy en contra, si alguien quiere hacerlo, pero que no sea con la idea de judaizar a un cristiano. Si le gustó el ornato, lo puede hacer. Los judaizantes en la época de Pablo y de Bernabé y de Silas eran cristianos, judíos, pero que querían que los gentiles cristianos cumplieran las costumbres y ritos como los judíos. Y la Biblia dice que ellos pedían: si no te circuncidas, no vas a ser salvo. Hasta ese grado. Pero vean lo que dice el versículo 11. Lo podemos leer, dice: antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos, de igual modo que ellos. Romanos 3:24 dice: por gracia. Efesios 2:10: por gracia sois salvos. No dice que por guardar la ley, no dice que por ser circuncidado, no dice que por guardar el sábado, dice: por gracia de Dios somos salvos. Entonces, vamos a seguir. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 3. Quiso Pablo que voy a leer desde el versículo 1. Después llegó a Derbe, está hablando de Pablo, y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Discípulo se le refería a los cristianos, se les decía discípulos. Entonces encontró a un cristiano llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Este pasaje nos narra que los judíos sí se circuncidaban, y predicar el evangelio a los judíos requería que un judío diera testimonio de que él también estaba circuncidado, pero lo hacía como una manera sabia de ser escuchado, de ser aceptado para que predicara el evangelio. Pero no está obligando Pablo a circuncidar a los gentiles cristianos. Solo por testimonio le pidió a Timoteo que fuese circuncidado para que pudiera estar con los judíos. Mire, el apóstol Pablo dijo: yo me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, libre para los libres y esclavo para los esclavos. Y yo creo que en algún momento él tenía empatía, él tenía un pensamiento de solidaridad, y cuando estaban ellos sufriendo, él también, yo creo que él se unía a su dolor
y estaba con ellos en el sufrimiento. Y yo creo también que quizá en algún momento, si estaban comiendo armadillo o tlacuache, bueno, no sé si se come tlacuache, pero estoy diciendo que están comiendo tal vez ancas de rana o están comiendo cuchi jabalí, ¿verdad? Que sí se come en algunos lugares, hormigas y gusanos. Bueno, el apóstol Pablo, si estaba con ellos, él comía con ellos. Y si estaba con los judíos, y los judíos, ellos no comen animales impuros, no comen mariscos, no comen, no sé, como conejos, ¿no? Iguanas. Bueno, él se hacía como los judíos, no en el pecado, sino en sus costumbres alimenticias y de vestuario. Pero repito, para el pueblo de Israel, la circuncisión era la señal de que entraban a formar parte de la nación de Israel. Para los cristianos gentiles no era obligatorio. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado salvo, ¿verdad? Siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, dice, si quieren estar vírgenes, está bien, no pecan. Si quieren casar, está bien, no pecan. Si es casado, no se divorcie, eso dice, en el estado en que está. Si se casó, dice, con un hombre o una mujer que no es cristiano, no ama a Dios, voy a leer, porque lo sigue diciendo. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. O sea, está soltero, pues quédese como soltero, dice. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. O sea, no porque es malo o es pecado, porque dice, también si te casas, no pecas. Si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa, sean como si no la tuviesen. Me quiero parar aquí. ¿Y en qué sentido? No que se va a desentender de su cónyuge, sino que se deberá esforzar mucho más, porque va a ser doble trabajo.
porque como el tiempo apremia, Cristo viene, y como estuve recorriendo esta semana pasada varias comunidades, y la verdad, créame, mucha necesidad. Hacen falta obreros para la mies, hacen falta pastores, misioneros, hacen falta. Y entonces en algún momento me voy y tuve que dejar a mi esposa y a mis hijos, como si no estuviera yo casado. A eso se refiere, que muchas veces dice, procure hacer avanzar la obra de Dios, y eso va a requerir doble esfuerzo. Entonces, dice en la Biblia, en el estado en que fuiste salvo, puedes permanecer. Si eres incircunciso, no estás obligado a circuncidarse o circuncidarte como un rito religioso. Puede ser que la circuncisión sea un asunto de salud. Bueno, es necesario circuncidar. Un niño que no puede orinar, que tiene infección, no puede miccionar, así se llama técnicamente, es necesario hacer la circuncisión, pero no está obligado. Y es solamente por asunto médico, de salud, pero no tiene que ver con un asunto espiritual para la salvación. Y quiero que leamos también Gálatas 2:3. Y dice, bueno, voy a leer el versículo 1. Después, pasados 14 años de la conversión de Pablo, 14 años después, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. No lo obligaron. Pablo estuvo en Jerusalén con los apóstoles y les expuso el ministerio que Dios le había dado para los gentiles, y ahí estaba Tito con él, y ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, ni hombres de Dios obligaron a Tito a circuncidarse. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Miren, hay personas que entran a las iglesias y quieren robarle la libertad en Cristo a los cristianos. Les quieren robar el gozo, les quieren robar la alegría, la libertad. Les voy a dar ejemplos. Hermanos, ¿y usted por qué usa este tipo de ropa? Yo he estado en lugares donde dicen, los días martes las mujeres deben vestir color rosa, los jueves se deben vestir de color blanco, los domingos deben vestir así. Y estoy hablando en serio. Y entonces, la mujer que no hace lo que le dicen, la señalan, y ella se siente mal y decide mejor estar a un lado. Hay otros que enseñan, amados, usted no debe de tomar café porque es pecado.
usted no debe tomar Coca-Cola porque se va a ir al infierno. Bueno, no estoy, y no soy yo. Yo no he dicho que tomar Coca-Cola es un pecado. Yo he hablado de asuntos de salud, pero no tiene que ver nada con la fe. Y si usted se sienta conmigo, como yo estuve el día de antier, con mis hermanos en la fe, gozándonos, orando con ellos, y ellos me dieron de comer allá. Estuve en La Paz Tilantongo y me dieron, qué rico, ese manjar de color amarillito. Ay, cómo comí ese, con unas tortillas grandes, y así como allá que se corta un pedacito y se remoja y de remojo, no hombre, qué rico. Y me ofrecieron refresco y sirvieron una ocasión Pepsi y otra vez parece que Coca-Cola, y estaban ahí unos jarritos y estaban otros refrescos. No, eso no me escandaliza, eso no es ningún problema. Los hermanos tomaron. Y conozco algunos que no han tenido problemas de diabetes y nunca les dio a sus padres. Que tome, eso no le afecta. Pero a mí sí me afecta. Por lo tanto, yo no lo tomo. ¿Por qué es pecado? No, porque no es pecado. Es porque a mí no me hace bien tomar azúcar. No sé si me entiende. Es eso. No me hace bien tomar azúcar. Por lo tanto, no lo tomo. Pero no es pecado. Creo que sí sería pecado no cuidar el templo de Dios en un sentido general, que es nuestro cuerpo. ¿Me entiende? Y hay personas que enseñan, hermano, si la Biblia dice que no debemos de comer peces sin escamas y sin aletas, entonces usted ¿por qué compra cuando vamos, no sé, pide usted un, ¿cómo le llaman? Un cóctel de camarones? Y el otro hermano, ay hermano, sí, porque eso, ¿cómo es que usted come eso? Y ya le quitan el gozo. Otros, y hermano, ¿y usted por qué celebra los cumpleaños? ¿De dónde sacaron los cumpleaños? Y ellos le van a decir, mire, cuando Herodes Felipe cumplió años, Salomé, casi desnuda, bailó enfrente de él. Y de ahí sucede que mataron a Juan el Bautista. Por lo tanto, no es bueno celebrar cumpleaños. ¿Quién dice eso? Son los que roban el gozo, roban la libertad. Hermano, ¿es pecado ir a Huatulco a nadar en la playa? ¿Qué pecado? No, eso no es pecado. La Biblia dice que Pedro estaba pescando y casi estaba desnudo cuando Jesús lo llamó. Tuvo que rápido ceñirse y vestirse y encontrarse con Jesús. Pero estaba en la playa, en el mar. Entonces, hay creyentes que su idea es socavar, es esclavizar al cristiano. Le quitan el gozo, la felicidad. Mire, le voy a decir, hay cristianos que están en contra de comer roscas del Día de Reyes. Yo no celebro el Día de los Reyes Magos, porque yo no encuentro en la Biblia la fecha exacta cuando los reyes sabios del oriente llegaron a Jerusalén. Entonces, no dice la Biblia el 6 de enero. Puede ser otro día. Pero hay personas con un buen corazón que me dicen, le quiero regalar una rosca para su familia. ¿No? O me ha tocado ir a visitar, hablar de Cristo, y después de leer la Biblia y orar, dicen, no se vaya, pase usted, le vamos a dar un café. Y tomamos café y me dan una rosca, un pedazo de rosca. No es pecado. Pero sí dice la Biblia
que me abstenga de ídolos, de lo sacrificado a los muertos, a los demonios, de ahogado, de fornicación, de sangre. Entonces, este era un problema. Dice, quiero terminar. El capítulo 5, versículo 2 de Gálatas dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Algunos creyentes habían caído de la gracia, es decir, ya no vivían bajo la gracia, vivían bajo la ley. Y el apóstol Pablo dice: si decidiste desligarte de Cristo y quieres vivir bajo la ley, entonces cúmplela al 100%. Pero usted sabe que nadie la ha podido cumplir al 100%, porque dice la Biblia que si fallamos en un punto, ya somos transgresores de la ley. Y quiero finalmente que leamos en Gálatas capítulo 6, versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Qué interesante. Quiero invitarles a que se pongan de pie, amados, y también quiero decir finalmente lo siguiente: así como hay una circuncisión de la carne, hay una circuncisión del corazón. Y esa sí es la que Dios pide. Él dice que debemos circuncidar nuestro corazón. ¿A qué se refiere? Mire, el prepucio era símbolo, o más bien un tipo o una metáfora, por decir, del pecado. Entonces, el pueblo de Israel, para entrar a ser la nación santa, tenía que circuncidarse. Y nosotros, para entrar a ser parte de la familia de Dios, debemos circuncidar nuestro corazón, que es quitar el pecado. Así que nosotros, como cristianos gentiles, debemos circuncidarnos del corazón, quitar el pecado. Y quiero también que tengan en mente, hay 3 grupos de personas, eso dice la Biblia: los judíos, los gentiles y la iglesia. Ustedes y yo formamos parte ahora de la iglesia. Y la iglesia se constituye por judíos y por gentiles, pero que ahora Dios nos llama su iglesia y que tiene Dios un tratamiento especial con la iglesia. Amén, hermanos. Dios quiere que constantemente estemos
diciéndole: Dios, quiero ser limpio de todo pecado. Oramos a Dios. Padre, te damos muchas gracias, eterno Dios.